frontal. El lóbulo frontal es uno de los 4 lóbulos de la corteza cerebral y constituye una región grande que está situada en la parte delantera del cerebro, justo detrás de la frente. Es el responsable de procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permite el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. El lóbulo frontal sigue fascinando a los neurocientíficos y neurofisiólogos. El lóbulo frontal está desarrollado impresionantemente en los seres humanos y ocupa más de 1/3 del área total del cerebro. Controla las acciones del cuerpo a través de sus áreas motoras. También parece ser responsable de dar forma a las actividades y órganos. El lóbulo frontal se encuentra rostral al surco central y está compuesto por 3 regiones anatómicamente definidas: el aspecto dorsal lateral, aspecto medial y el aspecto orbital. En esta vista lateral de la corteza frontal indicamos giros, surcos y áreas funcionales. La corteza motora se divide en 2 partes ya mencionadas, la corteza motora primaria y la corteza premotora. La corteza motora primaria corresponde al giro presental sobre la superficie lateral de la corteza, se extiende medialmente hacia la fisura del cerebro. La parte corporal sobre la corteza corresponde con el grado de control motor de cada una de las partes representadas, es decir, los dedos, los labios y la lengua son representados por grandes regiones de la corteza, mientras que los dedos de los pies están representados por una región relativamente pequeña. La corteza motora primaria representa una región relativamente muy pequeña. La corteza motora primaria, localizada a lo largo de la línea medial, controla al cuerpo debajo de la cintura. La corteza motora primaria, ubicada en la superficie lateral del cerebro, controla los músculos del cuerpo hallados arriba de la cintura. El control se le ejerce en la corteza motora primaria a través del tracto piramidal. Es mayor sobre la musculatura de la mano. Nótese encontrarse con las piernas, las cuales funcionan en la locomoción. El rostro, la cabeza y las manos se usan más para transmitir señales que expresan emoción. Las áreas premotoras se activan cuando se inician nuevos programas motores o se modifican lo ya aprendido. Las neuronas premotoras están involucradas en la generación de una secuencia motora de la memoria que requiere orquesta precisa. Parece estar involucrada en la actividad visomotor, ya que las lesiones visuales del área premotora producen un déficit en los movimientos visuales. Las funciones relacionadas con la corteza premotora tienen que ver con el movimiento voluntario, además la planificación. Voy muy lento. ¡Bien! ¡Y si es con música! ¡Mejor! ¡Dani, ya! ¡Espérate! Campos oculares frontales se encuentran en la corteza cerebral dorsolateral. Los campos oculares frontales son encargados de algunos movimientos, claro está que no son de todos. Lo que hace el campo ocular es que le ordena pasa la información al tallo cerebral de que observe un blanco determinado. Ya esto ocurre en acompañamiento con el tallo cerebral para todos los movimientos oculares. Del habla de Broca. Se considera como parte de la corteza prefrontal. Consiste tanto de corteza prefrontal heteromodal y de corteza premotora. Hay 2 tipos de habla. Esto más que todo afecta al habla de las personas. Se puede entender 2 tipos de habla que son habla abierta y habla encubierta. Cuando es habla encubierta se trata de cuando
tú tratas de imitar a otra persona. Y el habla abierta se considera cuando tú hablas en fluidez ante otras personas. Cuando una persona sufre de enfermedad, cuando se afecta a esta área, los que tienen algún tipo de enfermedad. En este caso se puede desarrollar estos dos tipos de hablas. Por ejemplo, cuando una persona ha desarrollado esquizofrenia. Estas personas en cualquier momento pueden ejercer estos dos tipos de habla abierta o encubierta. Si en esta zona se llega a afectar, sus problemas serían problema para escribir y obviamente el problema para expresarse ante otras personas. Para dar un resumen de lo ya mencionado hace rato, de la corteza orbitaria, es la región orbital proporcionada con facilidad, crítica al sentimiento de familiaridad, con base al proceso de entrada de señales interoceptivas como estereoceptivas. Además es la capacidad de controlar impulsos que entran y salen de nosotros. Es aquí donde encontramos la regulación de nuestros comportamientos. En la corteza orbital medial encontramos procesos de sensación de la recompensa al tomar la mejor decisión y en la corteza prefrontal orbital se crea la presentación del sabor y, como ya dije, algunas actividades de los sentidos. Bueno, aquí encontramos la corteza orbitaria. Y la corteza orbitaria proporciona una facilidad crítica al sentimiento de la familiaridad, con la base en el procedimiento tanto en las entradas de señales interaceptivas como estereoceptivas y la capacidad de incidir el impulso. Un papel primario de la corteza orbital es la selección de comportamientos apropiados y la inhibición de los impropiados. Vamos a mostrar en un mejor dibujo la corteza orbitaria. La corteza orbital medial está relacionada con los procesos cognitivos y emocionales y la sensación de recompensa al hacer elecciones correctas. Juega un papel clave en los circuitos y la emoción positiva. Las regiones orbitales laterales están involucradas al exhibir la respuesta más familiar cuando la respuesta es novedosa, menos familiar, produce recompensa. La corteza orbital también está relacionada con las señales olfativas. Convergen con las señales del gusto en la corteza prefrontal orbital para crear las representaciones del sabor. Y también tiene señales con las asociaciones de visuales gustativas. La corteza orbital es adictiva con el tacto agradable y doloroso, el gusto gratificante aversivo y por el olor. Corteza prefrontal dorsolateral. Se encuentra entre la fisura cerebral longitudinal y la fisura lateral. La corteza prefrontal dorsolateral involucra lo que es la memoria operacional. ¿En qué consiste? Consiste en el acto de traer a la mente y procesar cantidades limitadas de información, por ejemplo, recordar cuando estamos leyendo un número telefónico o resolver un problema matemático en la cabeza. 25 más 30. 55. También muestra y regula el flujo de información de la corteza motora como con las vías de conexión. Otra vez. No lo cortes. También muestra y regula el flujo de información de la corteza motora con las vías. Otra vez. No lo cortes. También muestra y regula el flujo de información a la corteza motora con las vías de conexiones directas con la corteza motora. Esta corteza ha sido descrita en donde el pasado y el futuro se encuentran. Mirar hacia atrás para crear un recuerdo a partir de las entradas sensoriales. Mirar hacia adelante. Clínica. Un hombre diestro de 67 años de edad con demencia frontotemporal fue hospitalizado con cambio gradual de personalidad. Vendió su productivo negocio, dejó de pagar sus cuentas y acumuló grandes deudas. Se volvió impulsivo y desinhibido. Acariciaba a su esposa en público, hacía propuestas sexuales a sus hijas y pronunciaba insultos raciales no característicos en reuniones sociales. Al mismo tiempo, se volvió distraído e hiperactivo, con comportamientos compulsivos como jalarse el vello del brazo.
y mostraba comportamientos hiperoral, como excederse en el comer. El paciente cumplía los criterios de FTD, probablemente de naturaleza familiar. Su historia era positivo para una enfermedad como demencia similar en su padre y en su abuelo paterno. Sus cambios iniciales de personalidad concluyeron el mal juicio, desinhibición y comportamientos inapropiados eran consistentes con la afectación de la corteza prefrontal orbital.